Listo, entonces yo creo que podemos dar inicio a la videoconferencia de hoy. Bienvenidos todos, asistentes, espectadores, estudiantes, docentes, egresados y demás participantes relacionados con las ciencias de la actividad física y del deporte. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera videoconferencia del primer Congreso Virtual Internacional en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tenemos hoy una videoconferencia muy interesante con el doctor Miguel Ángel Gómez. Como he dicho en las videoconferencias anteriores, ha sido un esfuerzo y un trabajo colaborativo entre la Universidad Santo Tomás y en este caso la Universidad Politécnica de Madrid, que nos permite este espacio con este destacable ponente para esta videoconferencia relacionada con las nuevas tecnologías aplicadas en el rendimiento, en el análisis del rendimiento en el fútbol. Doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por su participación y colaboración en ofrecernos este espacio para compartir su conocimiento con toda la comunidad académica que nos está observando a través del canal de YouTube de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Le doy la palabra al profesor Sergio para que haga la presentación de la hoja de vida del ponente para poder dar inicio con la videoconferencia. Entonces, doctor Miguel Ángel, nuevamente muchísimas gracias por su colaboración y participación en este congreso, que tiene como objetivo principal el ofrecer ese espacio de discusión académica en este periodo de cuarentena, aprovechando la tecnología y las herramientas virtuales en las cuales nos hemos vuelto más eficaces y de alguna manera reforzar el compromiso entre las dos universidades con el fortalecimiento del conocimiento en esta temporada de pandemia. Un abrazo, doctor, y entonces dejo la palabra al profesor Sergio para que haga la presentación del ponente. Buenos días. Nuevamente reciban todos pues, una cordial bienvenida. Es un honor para mí presentarles al doctor, aunque en realidad pues, no tengo palabras para describir realmente, así que solamente contaré que el doctor Miguel Ángel Gómez Ruano es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, maestro y especialista en educación física, especialista en notational análisis, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, y quiero contarles también que el doctor Gómez pues, hace parte dentro del top 5 de autores con mayor número de publicaciones a nivel mundial en estudios relacionados con el rendimiento deportivo, y hoy nos hablará sobre las nuevas tecnologías en el análisis del rendimiento en el fútbol. Doctor Miguel Ángel, muy buenos días acá en Colombia, muy buenas tardes para usted en España, y reciba nuestro agradecimiento por su participación a este evento. Muchas gracias, Sergio, y gracias a la Universidad de Santo Tomás por permitirme participar. Es un placer. Bueno, buenas tardes en España, buenos días allí en Colombia, espero que todos se encuentren bien. La ponencia que voy a impartir se centra sobre todo en las nuevas tecnologías y en la importancia que han tenido en el análisis del rendimiento en el fútbol. Si nos vamos un poco a comparar ambas imágenes que veis en la pantalla, este sería el deporte clásico del fútbol, una pelota poco estilizada, un campo rudo, más vasto, y hoy en día podríamos encontrarnos aquí, es decir, a casi el uso de la informática como el control básico y de la inteligencia artificial del rendimiento de deportistas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un gran salto entre un fútbol y otro, ¿no? En el fútbol antiguo y el fútbol actual. Quizás las tecnologías nos han abierto una importante colecta de datos, muchos más datos que registramos por partido, mucha más información. Cualquier empresa de datos nos puede suministrar más de 1.200 acciones por partido. Y también el propio desarrollo del deporte, es decir, la tecnología ha permitido mejor control del propio césped, del propio diseño de los balones, de las porterías, del entrenamiento deportivo, y esto ha mejorado sobre todo el aumento de la toma de decisiones por parte de los staff técnicos y de entrenadores y preparadores físicos, pero sobre todo mejorando el proceso de entrenamiento, que es lo más importante. Entonces, la tecnología la tenemos que ver como un complemento que ha ido en paralelo, junto con la mejora de los procesos de entrenamiento. Si nos vamos a la antigüedad, por hablar un poco más casi de hace 100 años, nos encontramos un primer estudio del análisis del rendimiento en fútbol en una revista holandesa, en la cual se anotaban minuto a minuto, que es lo que se ve aquí, del minuto 0
al minuto 45 en la primera parte, todos los eventos y acciones que habían tenido un efecto o un impacto en el rendimiento. En este caso podríamos hablar de un estudio de actividad. Y esta sería la segunda parte, donde con cada anotación diferente teníamos una acción, ya fuera recuperación de balón, ya fuera tiro a portería, con parada, o hubiese sido un gol, ¿no? En este caso. Este sería un planteamiento del análisis antiguo, ¿no? O más tradicional. Quizás el primer pionero del análisis de rendimiento en fútbol fue Charles Ripp, que trabajó como periodista en muchos periódicos en Reino Unido, y Bernard Benjamin. Ambos fueron los primeros en hacer ciencia. Estamos hablando de los años 60, ¿vale? 68, 65, con 42 partidos de la Premier League, 12, 36, 11, y lo que buscaban era analizar el efecto que tenía el propio rendimiento de los jugadores y las estadísticas del juego en ese éxito al final del partido, es decir, en ganar, en perder, o la asociación de eventos con ganar o perder. Este es uno de los artículos que escribía Charles Ripp, y fue el primero en el que habla del fútbol bajo el microscopio, y en el cual hace distintas predicciones para los equipos con una primera aproximación a lo que sería el Big Data, es decir, la inteligencia artificial hecha manualmente con él, con procedimientos estadísticos manuales. Todo ello intentando traer cuáles eran los lanzamientos actuales con los esperados en función del equipo o en función de la jornada en la que iban a jugar. Entonces era una manera de suministrar información a los equipos. Trabajó también para diferentes clubes profesionales de la Premier League. Pero ojo, estamos hablando del año 1970, es decir, hace más de 50 años ya se hacía, no como hoy en día que nos venden, ¿no? Que el rendimiento deportivo es algo actual bajo el prisma del Big Data, cuando ya se analizaba, como pone aquí, Soccer Under the Microscope, en el año 1970. Luego aparecen otros estudios, que estos eran de distancias recorridas. Este hombre es Vaughan Thomas, que aparece con un cronómetro y con esta planilla escribiendo y dibujando las distancias que recorría cada jugador en función del tiempo. Y fue el primer estudio que se realizó en el año 1976 de Time Motion Analysis, es decir, de distancias recorridas e intensidades. Fue el primero que permitió obtener una información general para entrenar a los jugadores desde el punto de vista físico en función de las distancias que recorrían por partido. Fíjense que viene toda la anotación en metros para que el anotador, en este caso el propio autor, fuera describiendo las distancias que recorrían cada uno de ellos. Si nos vamos al fútbol, se ha pasado de un análisis de frecuencia de eventos, que sería el match análisis clásico, los años 60, los años 70. A partir de aquí empieza un análisis más cualitativo, año 88, donde se busca qué quieren evaluar los expertos o entrenadores sobre esas situaciones de juego, para pasar posteriormente a un análisis 3.0, que es el año 96, donde ya lo fisiológico y lo técnico van unidos de la mano. Interesa analizar ambos aspectos. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Que hoy en día nos encontramos en el punto Match Analysis 4.0, donde los datos posicionales es lo más importante. Ya no solo tenemos lo técnico y lo físico, sino que tenemos patrones de juego, estilos de juego, Key Performance Indicators, es decir, indicadores de rendimiento clave, que son los más importantes a registrar o analizar, y todo ello de una manera integrada, de modo que, como dice el autor Daniel Memmer, que es el que propone esta clasificación, el fútbol se entienda de una manera más compleja. Bueno, el Match Analysis 1.0 quizás lo vemos en los campos de fútbol base, donde un anotador puede ir registrando eventos, y el Match Analysis 2.0, pues ese entrenador un poquito más aplicado, que tiene su cámara de vídeo para registrar esos eventos y poder hacer posteriormente al partido pues un análisis del mismo. Pero el 3.0 ya requiere de distintos software y de tecnología, donde tengamos una botonera, como aparece aquí, y el vídeo, y podamos registrar y obtener todos los datos más importantes. Y en el 4.0 necesitamos el tracking, que el tracking serían los GPS, el sistema LPS, el Local Positioning System. En este caso, este es Amisco, pero también existe Prozone o TrackUp, que es con cámaras. Y esto ya nos permitiría ver sinergias entre jugadores y distancias. Ahora que está tanto lo del COVID, se empiezan a hacer estudios en los que han visto las interacciones que hay entre jugadores con el riesgo de contagio posible que habría, ¿no?, durante un partido en función de esa distancia. Pero en este caso, el análisis clásico son los diagramas de Voronoi para ver qué espacios del campo cubre cada jugador y cada equipo en función de su sistema de juego o estilo de juego. Dentro de las tecnologías en fútbol tenemos diferentes, ¿no? Las que permiten comunicar, el data mining, que es información registrada, que ese es el que tradicionalmente se ha hecho,
el modelado de la competición, que para mí es el más importante y el que más me gusta, el análisis notacional clásico, como hemos visto en el 1.0, la realidad virtual, que está ganando muchos adeptos, veremos al final de la presentación algún ejemplo, el uso de la biomecánica como un elemento clave para ayudar a esos procesos de análisis del rendimiento, la telemetría y, como me gusta a mí llamarlo, el performance analysis, que es el integrador, el que la ciencia esté al servicio de la propia práctica, es decir, aplicar todo lo que investiguemos en el propio campo de entrenamiento y en el propio partido. Ambos tienen que estar de la mano, no como en muchas situaciones que se va por separado. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando analizamos el fútbol? Que tenemos un ciclo de investigación-acción. Hay un partido, el analista o segundo entrenador o ayudante o delegado registra con estas nuevas tecnologías ese partido, acaba el partido y hay un meeting, una reunión entre el entrenador y los jugadores para destacar el análisis cualitativo y cuantitativo del partido desde un punto de vista, digamos, más del entrenador, pero a partir de ahí se junta el staff técnico y se preparan tanto los vídeos de scouting de feedback como el feedback estadístico, lo que sería el Big Data aplicado. De modo que el entrenador tiene una información útil para preparar el siguiente partido y para los jugadores para el entrenamiento, donde se implementan esas tareas y se vuelve a rendir el partido. Y sería un ciclo en bucle que se va produciendo sistemáticamente. Tradicionalmente esto se ha hecho en deportes como baloncesto y voleibol, desde hace ya muchísimos años. Y en fútbol se está implementando sobre todo con esa aparición de las nuevas tecnologías. Bien, si nos vamos a las que se usan en fútbol de una manera más estandarizada en los clubes, pues tenemos los propios laboratorios que cada vez están cambiando más. Ya se tiene la forma de medición en la propia pista de entrenamiento. Ya se huye un poco del contexto aislado del laboratorio. Y para situaciones de lesionados se establece la realidad virtual, que nos permite, pues bueno, simular situaciones tanto de juego tácticas como de entrenamiento. También en el entrenamiento tenemos el trabajo de un feedback aumentado, si tenemos el registro de eventos dentro del propio tarea de juego, de la propia tarea de juego, en este caso un juego reducido, o con la propia medición de los LPS y el analista o segundo entrenador con su propio portátil recibiendo la información con el cálculo en directo. De esa manera podría ver si un jugador está rindiendo por debajo de su frecuencia cardíaca estimada o está sobreentrenando en función de su rendimiento individual. Lógicamente todo muy individualizado y personalizado, que es lo más importante. También aparecen apps que nos permiten controlar, ¿no?, ese rendimiento individualizado para esa medición del entrenamiento. Y el rendimiento en tiempo real, que en este caso, pues GPS, Computer Vision, Wemu, Catapult, Smart Devices, Drones, todo nos da una información muy, muy útil en tiempo real, porque cada vez se está ya dando en tiempo real. En el caso de todos los GPS, LPS, hay un lag de unos 15 segundos, un retardo de 15 segundos. Si nos vamos a stats, nos los da por partes, en la primera parte y en la segunda parte. Pero no, la tecnología nos suministra muchísima información. Bien, si vemos el siguiente gráfico, a mí me gustaría hablar de tres aspectos fundamentales, ¿vale? Los que nos proveen datos, los GPS, LPS o sistemas de tracking, y el sistema de Match Analysis, que sería el scouting de los oponentes. Para todo ello, integrarlo en el departamento de análisis del rendimiento, que permite dar mucha información al staff técnico. Bien, si nos vamos a este primer enfoque de suministro de datos, que serían los proveedores técnico-tácticos y físicos, lo principal es que nos dan indicadores de rendimiento clave para conocer los estilos de juego, las tácticas ofensivas y las demandas físicas que requiere el propio juego. Por ejemplo, tenemos Media Coach, que es el de la Liga Española, que está validado parcialmente con sistemas GPS, pero no con un gol estándar, y nos da información como la que se puede observar en la pantalla, con datos técnico-tácticos, con datos de heatmap, de calor, con datos de tiros y también todos los datos físicos con distancias de profundidad y de amplitud del propio juego. Esto nos da una información muy útil y es el sistema que tiene la Liga Profesional de Fútbol, donde todos los clubes tienen acceso a estos datos. De modo que la información es brutal, porque tenemos muchísimos datos para conocer al oponente y conocer cómo jugamos. También tenemos Instat, que es también muy instaurada en Europa, es una empresa rusa y también nos permite obtener mucha información a lo largo del partido, como se puede ver aquí en estas gráficas, con las oscilaciones del rendimiento de cada jugador, en este caso de Eden Hazard, con del Chelsea,
con indicadores genéricos, ¿no? Como índices genéricos de rendimiento del jugador, o por zonas del campo, tanto de acciones específicas de pase en primera y segunda parte, como en el propio campo. También tenemos datos físicos que nos suministra esta empresa. Bueno, luego aparece Wisecout, que esta es de Italia. También provee a la Bundesliga, a la Liga Belga, a la selección brasileña, a la Major League Soccer, es decir, a distintas de ellas. Tampoco está validada, pero es muy similar a MediaCoach y nos da información de un jugador en concreto o de un equipo en concreto. Y nos da todo a nivel personalizado, tanto con su mapa de calor como con sus propios tiros, como con sus dinámicas o estadísticas genéricas. De modo que al final de cada jugador, para hacer un fichaje, esta empresa me suministraría datos ideales de estas ligas. También me permitiría analizar el oponente de una manera muy, muy precisa. Es decir, al final la tecnología ahorra un tiempo que antiguamente o anteriormente lo realizaba el segundo y el tercer entrenador. De esta manera, con estos datos, tenemos una información muy, muy útil. Video Observer, que es de Portugal, que lo tiene la selección portuguesa y la Liga Portuguesa, en baloncesto y en fútbol, está validado y también nos da las network passing, todas las redes de pases que nos pueden suministrar, pero también nos da los mapas de calor y también tiene una aplicación en el móvil para tenerlo en el propio banquillo con toda la información mientras se está desarrollando el partido, y podríamos tener toda esta información con un pequeño retardo. Pero claro, tener toda esta información requiere que nuestro entrenador quiera conocer el rendimiento de ciertas variables, no de todas las variables. Nos volveríamos locos si analizásemos todas. Estoy hablando de tecnología en general, pero hay un aspecto muy importante que es qué selección de esas variables se realiza. Bien, la que más me gusta a mí es Opta Sport. Está validada y es la que tiene sede ahora mismo en Reino Unido y suministra tanto en Twitter como para clubes como para aficionados. Tiene una app también para el móvil. Todos los datos de los jugadores que queramos. Tiene su propio sistema de tracking también y nos puede dar, este sería un ejemplo del móvil, donde nos dan todo el de Gundogan, toda la secuencia de pases de la primera parte, ¿no?, de la Liga del 4 de marzo de 2018. O comparando a Cesc Fábregas en la primera y en la segunda parte de sus partidos, ¿no?, cómo rinde en evolución en los años. Toda esta información la tiene. Y OptaSport se hace mediante tracking con 2 observadores por partido. Hay del orden de 1.300 acciones que se registran en fútbol por parte de los analistas, en este caso de los de Opta. Bueno, Champion, que esta ha ganado también muchos adeptos porque es la que se usa en Asia, en China y en Corea, tiene muchísima relevancia porque ya no solo nos da los datos físicos y técnicos como teníamos en las aplicaciones anteriores, sino también nos da las secuencias, que son aspectos importantes para entender cómo los equipos distribuyen sus posesiones de balón, es decir, sus secuencias durante el juego, tanto a nivel de pase corto como pase largo, nos vienen determinados. Está bastante bien, también tiene una aplicación en la nube y una aplicación móvil y también es muy visual, de modo que al final los equipos, tanto en Corea, Japón como en China, Tailandia también, en Europa algún club la tiene porque uno de los socios es italiano y también la Serie A hay un par de clubes que la tienen. Y entonces ofrece muchísima información. Pero claro, vosotros ahora mismo, al igual que yo, si vemos tal cantidad de datos, como entrenador no tendría muy claro cuáles son las variables que yo tengo que usar. Por eso, en este sentido, la tecnología hay que tomarla con mucha cautela. Es decir, no por tener el mejor sistema voy a tener la información que realmente yo necesito o quiero para mi equipo. Bien, si siguiéramos con el análisis de Champion, también tenemos los perfiles de rendimiento. En este caso, por equipo, también se hacen por jugador. Y también las secuencias que llevan al gol en los equipos, ¿no? Es decir, a partir de qué tipo de secuencia, si es más por ataque posicional o por situaciones jugadas, el equipo recibe más goles y hace más goles o menos. Y es otra forma también de demostrar el rendimiento, de una manera mucho más visual. En este caso también es extremadamente útil, porque para los entrenadores supone una información muy, muy relevante. Bueno, Stats es la empresa que ha fusionado a Misco y Prozone. Prozone era la que surge en Francia, Misco la que surge en Reino Unido, y es un sistema de tracking con cámaras. Como veis aquí, el estadio tiene diferentes cámaras que digitaliza la posición de cada jugador en el campo. Veis las tramas y entonces va digitalizando durante todo el partido a ese jugador y luego nos refiere un reporte con toda la información técnica y táctica, pero lo que es más importante, física, con las distancias recorridas, velocidades recorridas, aceleraciones, deceleraciones y también la posición en cuanto a diferencia en metros de distancia con el oponente, con el balón, con la línea defensiva,
con todo lo que requiera el propio equipo. Pero ojo, Amisco y Prozone, que ahora se han fusionado en Stats, dan la información lo más precisa que requiere el entrenador. Repito, que requiere el entrenador, es decir, la que se le solicita. Si no, los informes pues son más sencillos, es decir, dan una información un poco genérica que sirven sobre todo al preparador físico. Esta empresa es de las más demandadas en Europa, en Asia también. Bueno, en la Premier League, aunque ya la han validado el Player Tracking, aquí pongo que no está validado porque no está publicado todavía, usan el sistema Click-on-Ego, que es igual de cámaras que el anterior, y 2 observadores van clicando y digitalizando al jugador para que no pierda la señal el sistema de cámaras y le siga registrando. Y se obtiene con estos sistemas, en vez de la cámara es un sistema más de radiofrecuencia, donde les va de tracking, donde les va digitalizando. Y se obtienen en el plano a cada jugador con su desplazamiento, de modo que se sigue teniendo aceleraciones, deceleraciones, velocidades máximas, velocidades a sprint, distancia total recorrida. También plantean diferentes franjas de velocidades e intensidades para que se pueda tener esa información del jugador, etcétera. Bueno, un ejemplo que podría ser con Amisco o con Stats podría ser este, en el cual pues intentamos analizar los diferentes equipos en función de su ranking, primero al 4º clasificado, 5º al 8º clasificado, 9º al 12 y del 13 al 16, para todas las variables físicas, tanto distancia recorrida sin posesión de balón como con posesión de balón. In possession of the ball, without possession of the ball. Y entonces los resultados nos decían que principalmente los equipos que son mejores corren más distancia a sprint, es decir, sprintan mucho más. Pero si hablamos en distancia total recorrida sin posesión de balón, nos encontramos que los peores equipos son los que más veces corren detrás de la pelota. Aquí existen a veces mitos y se generalizan rendimientos de equipos en función de variables físicas cuando al final no son reales, ¿no? Si nos fuéramos a datos técnico-tácticos, el tiempo total en posesión de balón, pues lo lógico sería que los mejores del 1 al 4 estuvieran con mayores valores, pero no es así. Son los que están del 5º al 8º con un 51,7. Y lo que sí es claro es que los peores equipos, los peores clasificados, tienen menos posesión de balón. Pero también el porcentaje de balón se tiene que medir si estamos en el campo de los oponentes. En este caso sería porcentaje de posesión de balón en el campo rival. Y aquí sí aparece que los mejores equipos tienen más tiempo de posesión en el campo rival, siendo los equipos peor clasificados los que menos. Esto sí tiene sentido y se comprende mejor que decir que los mejores equipos tienen más posesión de balón. Sería erróneo. En este caso, habría que diferenciar en función del nivel. Si nos vamos a otro tipo de acciones, como los pases en penetración en ese tercio final del campo, ¿no? Los que dan ocasiones de gol, o como pasa en este caso, los challenges, los duelos que hay entre rivales, nos encontramos que los que menos pases en penetración tienen son los equipos peor clasificados, al igual que los que son pases en situación ya del área de penalti, la zona del área pequeñita de gol. Si nos vamos a los duelos, aquí volvemos otra vez igual. Tienen muchos menos duelos los peor clasificados, que esto nos indica también algo. Los equipos buenos no solo saben tocar el balón, sino también saben luchar y pelear esas acciones en las que tienen que ganar el balón. Igual que en las faltas cometidas. Fijaros, 17-17 y aquí hemos bajado a 15. Es decir, son más duros, no agresivos, más duros defensivamente. Que es otro aspecto que muchas veces también engaña. Es decir, un equipo que tiene más posesión es menos defensivo. No. Defienden, cuando tienen que defender, defienden con mucha intensidad. Bueno, de esas variables también podríamos definir estilos de juego. Esta tecnología nos ha dado mucha información, nos ha dado muchísimas variables, pero claro, yo también quiero definir qué estilos de juego tienen los equipos. Pues en este caso podríamos ver que hay un estilo de juego basado en la posesión donde están los dos Guangzhou, Evergrande y RF. ¿Por qué ambos? Porque en este caso son los equipos que más han invertido en fichajes extranjeros y tienen jugadores más europeos, más brasileños. Pero si nos vamos a los que se enfocan más a los ataques posicionales, a los ataques a balón parado, el Henan es el especialista con diferencia en la liga china. También, si nos vamos a otros estilos, como puede ser más posesión o más contraataque, vemos que Guangzhou sigue siendo el equipo que menos contraataque juega y más posesión, pero aparecen ya otros dos equipos que son clásicos cuando juegan con el contraataque, el Tianjin y el Hangzhou.
Claro, si nos vamos al Beijing Hua, está en medio, es decir, es un equipo que sabe jugar con posesión, pero también sabe contraatacar. O el Jianbian y el Shanghai, ambos lo harían de esa manera. Por eso, estos datos obtenidos anteriormente nos permiten también extraer información muy útil de cara al entrenador y al entrenamiento. Bien, si nos vamos a esa evolución de estilos de juego, a cómo ha evolucionado el estilo de juego, podríamos ver que desde el año 2012 al 17, en este caso manteniendo la Liga China, el factor 1, que es el estilo de juego basado en la intensidad física, ha crecido en la mayoría de los equipos que han jugado estas 6 temporadas completas. Es decir, todos los equipos menos estos dos, el Liaoning y el Jiangsu, han descendido su rendimiento físico y todos los demás se han adaptado a un nuevo juego en el fútbol, aumentando la intensidad física. Si nos vamos al segundo factor, que era el clave dentro de los estilos de juego, que era la posesión y el pase, nos damos cuenta que hay una alternancia. Es decir, no tenemos una idea clara de cuántos equipos han mejorado. En este caso vemos que muchos de ellos han aumentado el componente físico, pero han disminuido la posesión y el pase. Y otros de ellos, que este caso es curioso, que es el Guangzhou, que ha aumentado el componente físico, también ha aumentado el pase y la posesión. Es decir, cada equipo se ha adaptado a su manera a esa evolución del juego y del requerimiento en el fútbol actual. En este caso, unos aumentando intensidad y posesión de balón, otros disminuyendo, aumentando intensidad pero disminuyendo la posesión. Podríamos extrapolarlo a un juego diferente, es decir, el modelo más del Barça jugado con posesión o el modelo más del Atlético de Madrid de Simeone jugado con mucha más intensidad física. También podría haber un momento de contrapunto donde hay equipos híbridos, ¿no?, que se mezclen en ambos casos. Bien, todos estos datos al final nos permiten establecer una red como esta, en este diagrama, donde cada círculo, cuando sea más grande, significa que se trabaja mucho más. Cuando sea más pequeñito, es que se ha trabajado menos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave en fútbol actual? Las distancias recorridas a alta intensidad. Es lo que determina, en este caso según Bradley y colaboradores, en el fútbol inglés el rendimiento. Pero siempre teniendo en cuenta si estoy sin posesión de balón o en posesión de balón. Y a partir de ahí, ¿cuál es el puesto clave? Si estoy en posesión de balón, el extremo, el wide midfielder, o el fullback, que es el lateral. Son los dos puestos claves cuando estoy en posesión de balón en la liga inglesa. Cada uno con sus pequeñas acciones o actividades, ¿no? En este caso, la cobertura, correr siguiendo los espacios libres, la recuperación. Y fijaros, el medio centro está justo entre medias. No se caracteriza en el fútbol inglés por estar en posesión de balón, sino por un punto medio. Ya no es un medio centro que acapara el balón, sino es un medio centro que tiene balón, pero también defiende bastante y con bastante intensidad. Si nos fuéramos a no posesión, la clave está en el defensa central y en el delantero centro. Cuando no tengo posesión de balón, son aspectos claves. En este caso, intentar romper la defensa, intentar también bajar al medio centro a romper la línea de medio centro del equipo contrario. En el caso del defensa central, pues carrera de recuperación, interceptar o volver haciendo la cobertura, etcétera. Al final, esos datos que tenemos con las nuevas tecnologías nos dan una información extremadamente útil para ver cómo cada puesto de juego interfiere en función de las demandas, sean físicas o técnico-tácticas, y la situación en el juego, con posesión de balón, sin posesión de balón. Bien, visto este primer apartado, el siguiente sería, vale, hemos visto proveedores de datos, pero actualmente Wimu y Catapult se están llevando la mayoría de equipos y la mayoría de datos. ¿Por qué? Porque nos dan datos físicos y posicionales, están permitidos en todas las competiciones FIFA y se ponen las antenas fuera del estadio. En la mayoría de los de la Liga Española ya están implantados. Y el jugador, en una pequeña chaquetilla detrás, veréis un bulto cuando juegan, sobre todo en la Liga Española, no todos, porque no todos los equipos se lo ponen a todos los jugadores, pero sí a la mayoría. Y lo llevan en una fundita donde se puede mantener. Resiste golpes, tiene pequeños lapsos cuando hay un contacto entre varios jugadores, pero permite trabajar indoor y outdoor. ¿Por qué? Porque las antenas ya tienen el receptor en ellas mismas. No necesitamos el receptor GPS que está fuera de la órbita, ¿no? De modo que si viéramos Wimu, tenemos nuestras 8 antenas donde nos dan soporte al número de dispositivos que necesitemos y nos da todo el sistema en directo. En este caso lo tiene, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, nos da todo el trabajo físico que podría haber desde un entrenamiento, desde el minuto 0
del minuto 1 al minuto 80, o también nos puede dar las disposiciones geométricas que van ocupando durante el propio juego. Ya os he dicho antes que tiene un lapso muy pequeño de unos 10-15 segundos, algunas veces un poquito más, pero depende de las antenas, pero en principio es muy pequeño, y al entrenador con una pequeña tablet nos puede permitir en el banquillo tener toda esta información en tiempo real, ya sean mapas de calor, en intervalos de actividad física que tengan, en disposiciones o desplazamientos sobre los ejes X e Y de cada jugador en el campo, que también nos daría indicación de si un jugador se está desviando más hacia un tipo de movimientos u otros, es decir, es extremadamente útil, pero también nos permite para situaciones de laboratorio y de gimnasio, ya sea para medir a nivel de ROM, tiene un encoder, también nos permite para medir la fuerza de los isquiotibiales, permite ver el coeficiente de variación de diferentes movimientos y acciones, también mide los pasos, o también tiene la capacidad de medir los saltos y el contramove jump. Todo ello dentro de una nube donde nos ofrece todos los datos disponibles para los jugadores. Pero repito, claro, nos da un mare magnum de variables que es extremadamente elevado. Es muy fácil de usar, como os pongo aquí, y es una app súper intuitiva. Pero claro, tenemos tantas variables que al final de todas estas, ¿cuáles son las que me quedo? Yo os he dejado aquí las que a mí más me gustan, pero podría llegar un entrenador o un preparador físico y decir que le gustan otras. Cierto. Y tendrá su razón, lógicamente, dentro de su equipo. Pero, bueno, en este caso podríamos tener los metros recorridos, la velocidad en función de la zona del campo, el número de sprint, la frecuencia cardíaca máxima, o también podríamos tener los diagramas de Voronoi en función de la distribución espacial en el propio campo. Pero también deberíamos hacerlo a nivel personalizado por jugador, es decir, las trazas de cada jugador durante su rendimiento en el partido y sus disposiciones en el campo. Bueno, esta información GPS nos permite entender a los equipos como superorganismos, ¿no? Como establecía Duarte. Tenemos que entender que hay una visión macro, donde el equipo juega 11 contra 11, una visión meso, donde podemos encontrar un 3 contra 3, y una visión micro, donde hay situaciones de 1 para 1. Esto se produce cíclicamente, pero no todas por igual. De repente hay momentos donde se rompe el partido porque hay un parón, hay una lesión, hay una situación de falta o el propio descanso o que hay un gol anotado. Todo ello rompe y hace que vaya siendo más variable y más cambiante esa evolución del rendimiento y de las dinámicas de rendimiento. Para ello aparecen los Small-Sided Games, que son situaciones muy interesantes para intentar entrenar sobre todo las situaciones micro y meso, de modo que ante estas rupturas esté el equipo mejor preparado para rendir. Está claro que la situación ideal sería entrenar a todo campo, pero podemos dividir el campo en Small-Sided Games o juegos reducidos o Large-Sided Games, pero no tan anchos, más estrechos, que nos den otra información del rendimiento. Pues en un estudio que hicimos, comparando el partido amistoso con juego reducido y Large-Sided Game, es decir, partido completo, juego reducido en chiquitito o juego que es muy estrecho, nos encontramos diferencias en distancia total recorrida. Se recorre mucha más distancia en juego reducido y large side game que en el partido. Fijaros, 1700, 1600. Pero en el resto de variables, el partido está por encima. Es decir, si nos vamos a velocidades a mayor intensidad, nos encontramos con muchísimos más metros recorridos en los friendly match, comparando situaciones iguales de duración, ¿vale? Es decir, situaciones de small-sided games que tienen la misma duración que un partido. En deceleraciones, lógicamente, aumentan en situaciones reducidas. Hay que parar mucho más. Y en las aceleraciones, sobre todo el small-sided game, se dispara. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos volvemos atrás, tendremos que trabajar situaciones de juego reducido cuando queramos, sobre todo, trabajar situaciones micro. Situaciones de large game cuando queramos trabajar situaciones meso. Situaciones híbridas o intermedias, como pudiera ser así en medio, para el meso. Y en macro siempre tendremos que recurrir al friendly match o situación de juego real. También, si lo comparamos en otros aspectos como es la fatiga percibida o RPE, la escala de Borg, donde mayor hay es en el juego reducido. Todos los jugadores coinciden en que tienen mayor sensación de fatiga. Y en el partido es en la que menos. También porque hay mucho más descanso y parón. Si nos vamos a la velocidad máxima alcanzada, es el que más se diferencia de los tres. Sobre todo con el friendly match. La mayor velocidad se alcanza aquí. ¿Por qué? Porque hay más campo. Lógicamente puedo acelerar mucho más. Es decir, si trabajo small-sided game o large-sided game, tengo que pensar que esa velocidad máxima nunca la voy a poder alcanzar en la misma medida que en un partido. Y también
en el work to rest ratio, que sería el workload, la carga de entrenamiento. En este caso, la mayor, sin lugar a dudas, está en el partido, comparada con small y large side game. Pero también el small side game se diferencia del large side game, ¿no? Juego más estrecho, ¿no? Entonces, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Registramos datos físicos y técnico-tácticos, lógicamente, para conocer mejor el rendimiento de nuestros jugadores y cómo personalizárselo. En este caso es un estudio de las respuestas fisiológicas en función del tipo de small side game. En este caso, como veis aquí, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5. La variación en el rendimiento, en la carga a nivel corporal, distancia total recorrida, distancia por encima de 16 kilómetros, distancia por debajo de 16 kilómetros, es totalmente diferente. Si nos vamos a distancia más de 16, fijaros que en este caso el juego que más nos está marcando sería el 3 contra 3 y el que menos el 4 contra 4. Bueno, está bien, sobre todo según va avanzando el tiempo. Nosotros tendríamos que ir mirando cuando ya hay más carga acumulada. Pero fijaros en este. La distancia recorrida por debajo de 16 kilómetros es la misma en función del tipo de small side game que esté usando. Da lo mismo hacer un 2 para 2 que un 3 para 3 que un 4 para 4. Estoy trabajando a la misma intensidad si lo que me interesa es trabajar por debajo de 16 kilómetros. Ahora, si me voy a distancia total, depende. Empiezo haciendo mucha distancia total en 3 contra 3. Pero poco a poco, cuando se va aumentando en el tiempo esa tarea, se va equiparando. Pero la que menos con diferencia se hace es el 2 contra 2. ¿Por qué? Pues un juego más de tocar y pasar, tocar y pasar, tocar y desmarcarte. Enseguida se llega al gol, ¿vale? Esto sería otra forma de enfocar esos datos que nos da las nuevas tecnologías para conocer el rendimiento. Bien, en tercer lugar aparecería el match analysis, lo que todos conocéis como el scouting de los oponentes, donde hay un montón de herramientas. En este caso son ad hoc porque las hacemos a nuestro gusto y entonces podremos tener Sportscode, Dartfish, Longomatch. A mí me gusta especialmente Longomatch porque es muy intuitiva y fácil de usar y hay una versión gratuita que es bastante útil. Naxport, que también está para baloncesto y nos da muchísima información y tiene las dos opciones. O de pago y que nos hagan ellos los reports o híbrido, en la que me dan una parte de reports y la otra yo preparo los datos. También estaría Eric o, bueno, Sportscode, que también se usa y hay muchas más. He puesto solamente algunas a modo de ejemplo. Este sería un ejemplo del dashboard, la botonera, para, mientras estoy viendo el vídeo, ir clicando el número de jugador o, en este caso, como es genérico, el equipo y voy viendo el evento que se va poniendo. En este caso, fijaros que solo las pestañas se hicieron hasta aquí. Le podríamos haber añadido muchas más, ¿vale? En función del tipo de evento. Pero nos permite mucha versatilidad y también importante, tiene una aplicación app y para tablet que podría permitir registrar datos en el entrenamiento. Situaciones de partidos amistosos. También permite dibujar y hacer luego secuencias de vídeo para el scouting del oponente y mostrárselo a los jugadores. Es muy útil. Bueno, Dartfish, que esta es conocida mundialmente y es igual, botonera, la ponemos a nuestro gusto con el campo y el vídeo. También nos viene la franja temporal, por si queremos meter en el tiempo alguna variable concreta que nos interesase, ya fuera el porcentaje de posesión de balón por minuto, etc. Es muy, muy útil. Y también nos permite dibujar para luego hacer nuestros informes de scouting, ya sea el segundo entrenador o el analista de rendimiento. Bastante útil. Bueno, al final, toda esta evolución de las tecnologías nos permite que la competición la escudriñemos y la analicemos tan en profundidad que tengamos muchísimos datos. Todos bien descritos, lógicamente, y diagnosticados por el entrenador, porque es al que le sirven estos datos. Y le permitirán mejorar las situaciones de entrenamiento, que es el objetivo prioritario. Bien, a partir de ahí, pues bueno, podemos tener informes como este, donde nos den la información posicional de cada jugador con su mapa de calor, si yo quiero ver cómo está rindiendo o si quiero fichar a alguien. También podría verlo con mi perfil de rendimiento de Opta, donde me dan toda la información de los puntos débiles y fuertes de mis jugadores, este caso en defensa y este caso en ataque, los Key Performance Indicators. Y tenemos pues una comparación de jugadores. Podríamos superponer y tener dos jugadores comparados para ver quién es mejor. Messi, Ronaldo, esa sería una buena propuesta de comparación aquí. Bien, al final, toda esta información, proveedores de datos técnico-tácticos, GPS, dato posicional físico o de scouting, lo debe manejar el analista del rendimiento en función de lo que le ha pedido el staff técnico. Y a partir de ahí le da un reporte, un informe de rendimiento para que le ayude para la competición y para el entrenamiento. Pero a la vez debe estar trabajando, si tiene la pericia en estadística, con el departamento de análisis de rendimiento
con el ingeniero para hacer Machine Learning o Artificial Intelligence con diferentes softwares que le permitan obtener información mucho más útil. Por ejemplo, dar este esquema con los diagramas de Voronoi calculados. En este caso, Wimo te lo da, pero tendríamos que hablar con el ingeniero de Wimo para pedírselo así. O podríamos ver, como en este caso, en los ejes X e Y, en futsal, en fútbol sala, la fase defensiva y la ofensiva, cómo se comportan los jugadores en el espacio, es decir, cuál de ellos tiene más amplitud o menos amplitud durante el juego. Fijaros que en este naranjita son muy similares, pero cuando estamos en la fase de atacante cambian totalmente. Fijaros el 3, más ancho, el 2, más vertical, el 10, muy regular. O si nos fuéramos a los 5 primeros y 5 últimos minutos, y 5 minutos siguientes, ¿no? Cambia totalmente el de shape, de forma, que es un aspecto muy útil y muy avanzado, pero para ello necesitamos que, si es en este caso Wimo el que suministra datos, el ingeniero nos haga los cálculos con MATLAB de esta información. O también podríamos ver cómo cambia la network en función de las dinámicas en fútbol. Cuando tenemos situaciones más cerradas en el juego, perdón, que no he puesto las otras dos. Es decir, network mucho más cerradas sobre varios jugadores muy concretos o aquellas que aumentan más la densidad en el propio juego. Y cómo cambian, fijaros esta forma de Under 15 con esta de Under 17 en el estudio de González. Cómo cambian las dinámicas de las networks en función de la edad y de su propia secuencia de pases y densidad de pases. Cambia totalmente. En este caso estaríamos viendo las asociaciones entre jugadores, ¿vale? Entre redes de pares de jugadores. Si nos fuéramos a un paso más allá, es decir, situación de medio campo donde restringimos las zonas en función de la tarea, es decir, restringida, semi, en este caso restringida sería la situación más chiquitita, semi que le quitamos una parte hacia la derecha para que no se pueda utilizar y la que se usa toda. Cambia la network totalmente. Y ya no es eso, cambia la forma en las intensidades, ¿vale? Distancia con mi oponente más cercano, distancia hacia la portería. Y fijaros cómo cambia totalmente, sobre todo la distancia al oponente. Quiero trabajar situaciones porque voy a jugar en el Camp Nou, que es un campo muy ancho, muy largo, donde los jugadores posiblemente están más alejados. Pues ¿cómo tendré que jugar? Pues lógicamente en mis entrenamientos de una manera o semi o abierta, porque sé que tengo que entrenar así para fomentar esta amplitud entre jugadores. Voy a jugar en un estadio mucho más pequeño, pues tendré que plantear situaciones restringidas de entrenamiento, porque sé que me acercan mucho más a esa realidad del rendimiento que me voy a encontrar. Bien, todo ello, al final, se tiene que representar con una visualización de datos. Para ello se usa Power BI, Tableau, Microsoft Garage. Son 3 ejemplos de suministradores tecnológicos de los informes que yo necesite. Power BI, en este caso Microsoft, también está vinculado a Google, y es muy intuitivo y te da muchas gráficas de mucho tipo, pero necesito los datos, no me da los datos. Entonces, con ellos puedo hacer informes, con Tableau puedo hacer gráficas. Imaginaros que aquí hiciéramos el número de asistencias por número de goles, tendríamos el jugador, ¿no?, que más ratio de asistencias por goles da. En este caso, pues aparecerían pues, un Leo Messi, un Cesc Fábregas, un Di María, aparecerían por aquí. O que nos diera, como Microsoft Garage, los propios perfiles de rendimiento con la evolución por los partidos y los indicadores de rendimiento clave de partido. Y tendríamos nuestro report de cada jugador. Y nosotros se lo diéramos al entrenador y al staff técnico para que tenga la percepción más precisa y más exacta, usando la tecnología, de aquello que necesita saber del rendimiento. Repito, aquello que pida el entrenador, no lo que nosotros solamente queramos. Podemos opinar y sugerir, pero nunca imponer. Bueno, al final el Big Data ha llegado a nuestras vidas y en este caso a todos los ámbitos y en el fútbol también, porque nos permite tener una solución de información a nivel fisiológico, tracking, psicológico, datos del propio entrenador, el scouting, que todo ello al final nos da muchos datos estructurados y desestructurados que debemos, con modelos de Machine Learning que os comentaba anteriormente, describir esas tareas en función del espacio, del tiempo y de las acciones, pero nunca aisladas, siempre en el momento de evolución de partido o aspecto concreto del contexto en el que se ha producido. Bien, este es el campo de entrenamiento del Hoffenheim, donde tienen la pantalla en el propio campo de entrenamiento para entrenar y simular las situaciones del propio juego. En este caso, el balón parado de córner, ¿no?, como lo enfocan con otros equipos. De este modo, lo que ha ocurrido es que hemos ido desde el pasado describiendo mucho qué ocurría
hasta donde nos encontramos ahora, ¿no? Que hemos sido capaces ya de predecir el rendimiento en un porcentaje muy alto, un 70, un 80%, y ya casi estamos con ayuda de equipos multidisciplinares, con ingenieros y el staff técnico, de prescribir al jugador cómo debe entrenar. Es decir, una manera muy precisa de cómo debe ser el entrenamiento con ese uso de las nuevas tecnologías aplicadas, como pongo ahí claramente, al entrenamiento de la competición. No solamente usarlas por usarlas. Bien, el último dominio aparece el fichaje de jugadores, la selección. Que estos son datos públicos, pero hay empresas como Transfermarkt o la que os pongo ahora, que es WhoScore también, que suministra datos de Opta, donde nos permite obtener de cada partido datos de los jugadores. StatsBomb también es una de las que más aparece en Twitter. Si queréis seguirlos, también os pone también jugadores que son clave o los que están dando, digamos, un rendimiento muy significativo. También Opta, ¿vale? Y nos pone en ranking, pues por ejemplo, en este caso, los equipos en función de los tiros concedidos en contraataque por partido. O Transfermarkt te dice los jugadores por rating que son mejores para cada posición. Es decir, al final nos dan una información muy útil. Pero repito, igual que antes os decía que hemos pasado del pasado al futuro, ahora tenemos que ir a este nuevo futuro. Y todo va a individualizar y personalizar la información. Ya no nos vale la información tan general. Ya la necesitamos desde el punto de vista individual de cada jugador. Todo ello nos va a permitir tener ya no solo analizado al máximo a ese jugador, sino desarrollar su propio entrenamiento físico, técnico, táctico, psicológico, con información en tiempo real. Este sería el futuro al que nos encontramos ahora mismo. Pero repito, igual que esto se plantea como innovación y transferencia de conocimiento, que es el objeto del Congreso, tenéis que ser críticos en función de qué variables y qué aspectos serían los determinantes para poder analizar. Bueno, ¿cuál es el futuro? Pues en este caso, todos los dispositivos que nos podamos poner y vestir a la hora de realizar ejercicio. Desde los que nos miden todas las aceleraciones, desde los que nos miden todos los aspectos, desde ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, etcétera, con pequeños dispositivos que vestimos. O pequeñas bandas de tape que nos dicen todo sobre nosotros a nivel biológico. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que posiblemente los jugadores no quieran estar tan controlados, y tendrán razón porque hay una parte de privacidad y no querrán estar controlados al máximo. Vale, durante el entrenamiento sí, pero fuera no. Pero esto sería lo ideal para tener al final un control menos invasivo, simplemente una cinta en la que se me registra todo y lo manda al ordenador para tenerlo de esa manera. Y luego también la genética, que está avanzando hacia sujetos respondedores o no respondedores. Es decir, aquel sujeto que genéticamente está demostrado en esa disciplina que es responder o aquel que no. ¿Qué ocurrirá con el responder? Que necesitará menos horas de entrenamiento que el non-responder. Y viceversa. También sería interesante saberlo. También aparecería aquí el efecto de la edad relativo. Los que han nacido en el primer trimestre del año tienen ventaja sobre los demás a nivel madurativo, pero no real cuando evolucionan a un nivel senior y pasan de categorías inferiores. La realidad virtual, que en este caso permite individualizar y personalizar situaciones con un jugador lesionado o toma de decisiones adaptada, sea el portero o sean situaciones tácticas del propio juego, y los data analytics, que cada vez, como habéis visto antes en los ejemplos que os he puesto, pues va evolucionando mucho más, y como tenemos datos en tiempo real, llegará un momento que los propios entrenadores pidan a la carta la información más precisa que necesiten durante el propio partido de ese análisis de datos, porque habrá un pequeño lapso mínimo. Es característico, y salió ya en las noticias, que el Barça, el FC Barcelona, cuando estaba Valverde, en el descanso ya tenía un informe de los analistas de rendimiento, del staff de analistas del rendimiento, para conocer ese rendimiento de la primera parte del equipo y poder tomar decisiones en el descanso. Pues hacia ese aspecto iría el análisis de datos. ¿Cuál es el problema de la tecnología? El dinero. Hay equipos que pueden pagarlo, perfecto, el Real Madrid, el Barcelona, pero ¿y si no? Claro, es un problema, pero eso no significa que no pueda tener tecnología. Podré tener tecnología más barata, lógicamente, o menos validada. A partir de ahí, claro, la validez de datos, si es alta, es más caro. Si es menos válido, lógicamente es más barato. Y también que sea lo más fiel al entorno que estoy midiendo. Si yo estoy midiendo la competición en fútbol, yo tendré que estar lo más parecido al campo, no lo más parecido al laboratorio.
Entonces, depende del tipo de sistema tecnológico de los que os he presentado anteriormente, quiero uno o quiero otro, y en esto depende mucho ya no solo del dinero, sino del entrenador. La experiencia que se requiere para usarlo. Si yo soy analista y no sé utilizar el software de Amisco, de Prozon o de Wimu, no tengo que gastarme ese dinero porque no me va a servir. Tendré que pensar primero en si me sirve. Y luego lo más importante, que en este caso van las dos de la mano, ¿es fácil de entender los datos por parte del entrenador y por parte de los jugadores? Esta es la clave para mí, el azul y el amarillo. Si esto son capaces de entenderlo en cuanto a los reports que yo le doy con esos datos de ese soporte tecnológico, será brillante el conocimiento que le doy al entrenador. Si no, no servirá de nada. Y por último, que me sirva de ejemplo, poner bajo coste pues un sistema de 2 dimensiones. Alto coste, con alta validez, más restringido al laboratorio, pues un sistema de 3D. Necesito el laboratorio. Este sería un ejemplo. Pero yo me pondría más en otros sistemas de tracking o de obtención de datos como son los LPS, aunque son bastante caros. Bueno, si resumimos y tomamos ideas finales de esta presentación, yo me quedaría con que la tecnología del análisis de datos maximiza el potencial de los jugadores, sí o sí. Es decir, siempre va a sumar, nunca va a restar. La tecnología nos aumenta la información que tenemos, por lo tanto, cuidado. Mucha información nos puede hacer perdernos. El analista del rendimiento, el scouter, como lo queráis llamar, siempre mejorará la información obtenida siempre que tenga esas nuevas tecnologías y el entrenador le muestre esa necesidad que tiene el equipo. Los entrenadores, por supuesto, mejorarán su forma de comprender el juego y de aplicar la ciencia a la práctica siempre que estén en contacto directo con el analista y tengan un diálogo continuo y hablen el mismo lenguaje. Por lo tanto, siempre tendríamos que intentar permitir tener la máxima información, pero con la máxima aplicabilidad. ¿Y qué significa esto? Que cuanto más a la derecha me vaya, es decir, cuantos más datos tengo, más ruido hay, más difícil me es interpretar los datos. Por lo tanto, hay veces que es mejor quedarse aquí en cuanto a datos que irse a este extremo. Hombre, me puedo ir a este extremo si estoy en la NBA y somos un equipo de 12 personas trabajando, vale. Pero aquí, si estoy yo solo, mejor. Si no, nos pasará como esta viñeta que dice recordar, el otro equipo cuenta con el Big Data para analizar todos los partidos previos, por lo tanto, golpear siempre el balón con el otro pie. Claro, al final podemos caer en un error de interpretación de lo que es la tecnología y el uso del análisis de datos. Bien, y hasta aquí la presentación. Reitero el agradecimiento a la Universidad de Santo Tomás, al decano y a Sergio por la invitación y espero que haya sido de vuestro agrado. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Un saludo. Doctor Miguel Ángel, el agradecimiento, por supuesto, que es nuestro. En este orden de ideas, pues, a continuación y durante los próximos 15 minutos, vamos a dar un inicio al ciclo de preguntas recibidas a través del chat de nuestro canal oficial de YouTube. Vale. Entonces, tenemos una primera de Sebastián Gómez. Él nos dice, el VAR y las cámaras de movimiento, los jugadores cuando hacen el gol, ¿son eficaces y confiables para el equipo que hace el gol? El sistema de VAR. Tiene cierta problemática, porque el sistema de VAR no es tracking. Se hace con digitalización por parte del equipo del VAR. No sería tan fiable. No, y siempre hay un margen de error. En este caso, estaban hablando de un margen de unos 10 centímetros, el margen de error. Pero no está validado. No he visto yo ningún estudio científico que lo haya validado. O sea, tiene margen de error. Gracias. Sí, señor. Nos dice también, asimismo, Sebastián Gómez, como la tecnología de los GPS son significativos para el mejoramiento y perfeccionamiento de la dinámica de los jugadores. A ver, repítemela, que se me ha cortado la conexión. ¿Cómo la tecnología de los GPS son significantes o significativos para el mejoramiento y perfeccionamiento de la dinámica de los jugadores? A ver, el GPS o el LPS, que son los actuales con las antenas que os he comentado, te dan dato posicional. ¿Qué significa el dato posicional? Que ya por primera vez el entrenador entiende esos datos, porque ve a qué velocidad se mueve un jugador y la distancia, y la zona del campo que está ocupando en relación a sus compañeros. De manera que esos datos permiten integrar en una pantalla, como os ponía con Wimu, cómo se mueve el equipo en función del partido o de la tarea del entrenamiento.
Es muy, muy útil, porque ya no solo sirve para el preparador físico para entrenar los aspectos físicos, sino que ya entrenas también el aspecto posicional y estilo de juego. Es muy útil. De hecho, en la Liga Española todos los equipos tienen o tienen Media Coach, o tienen Wimu, o tienen Catapult. El Madrid tiene Catapult, el Barça tiene Wimu. Sí, señor. Gracias. Alex Salgado nos pregunta, ¿cómo definen a qué jugador se le coloca el chaleco GPS? A ver, la mayoría de equipos de primera división, a todos. La cuestión es, en segunda división, depende de los dispositivos que tengan. Generalmente tienen maletines de 24 GPS. Entonces, todos llevan equipación. Cuando nosotros hicimos los estudios de GPS en Polonia, en la Liga Profesional de Polonia, teníamos solo 11. Entonces, solo los jugadores de campo llevaban GPS, los 10. Los suplentes no. Pero en general, si tienes dinero y tienes el dispositivo, todos. Gracias, sí, señor. Daniel García González nos pregunta, si la alta intensidad es la característica principal del fútbol en la actualidad, sí, ¿cuánto tiempo debería dedicar un club en la preparación física para alcanzar el performance de sus deportistas? A ver, la pregunta es difícil porque mezcla dos cosas. Primero, la alta intensidad es la clave en el rendimiento, pero no me está diciendo que en 90 minutos tenga que estar a alta intensidad. Es decir, yo estaré trabajando a alta intensidad un porcentaje, un 10, un 15%. Ese 15% es el que mejor tengo que entrenar y con mayor calidad durante mis sesiones de preparación física. ¿Qué es lo que hacen muchos equipos? En este caso, en la liga inglesa, cada vez se entrena más integrado. Ya no hay una preparación física pura. Se entrena a través de situaciones de juego, donde se les exige cierta intensidad a la hora de su realización. Como he explicado, los juegos reducidos o el large side game replican esas situaciones de alta intensidad de aceleraciones y deceleraciones. Por lo tanto, deben ser una parte fundamental en el entrenamiento. Pero para que tú estés en forma, lógicamente necesitas una pretemporada de 3-4 sesiones mínimo. 3-4 semanas mínimo. Por lo menos aquí en España. Gracias. Asimismo, Daniel nos pregunta, ¿la mejor condición de intensidad de juego de un deportista se alcanza durante el transcurso de la temporada con un mayor volumen de competencia? Depende. Ahí es lo que os decía cuando hay que personalizar e individualizar. Hay jugadores que cuando van acumulando más carga rinden mejor, pero hay otros que no. También depende de la disposición muscular y articular que tengan. Hay jugadores que son están más predispuestos, ¿no?, a la lesión muscular. O hay otros jugadores que se necesitan dosificar más. El ejemplo claro lo tenéis ahora, por ejemplo, con Ronaldo. Esa dosificación que ha hecho en estos últimos años a nivel de volumen total de juego. No es lineal el rendimiento. Ningún jugador rinde de menos, o sea, desde la primera jornada a la última, aumentando su rendimiento. El rendimiento es con picos y con peak and lows, altos y bajos. No siempre es regular. No podemos tener ese concepto. Por lo menos aquí ya no se tiene. Se habla de la periodización táctica. Entrenamos en función del oponente que nos va a tocar para tener el nivel de forma óptimo para enfrentarnos a él. No para aumentar según va avanzando la temporada ese rendimiento. Quizás son los equipos que están en descenso, son los que hacen eso, pero para rendir muy bien al principio de temporada. Otro sería ATR, como se prepara acumulación, transformación, realización, como entrenan atletismo o natación, ¿no? Pero en este caso ya no se plantea, en deportes de equipo aquí en España ya no se plantea así. Gracias, doctor. Sebastián Gómez, ¿cuál software es más eficaz y eficiente para el movimiento de los jugadores de fútbol profesional? A ver, si es software, para el movimiento como tal, yo cogería Stats, que es una empresa, pero cuesta dinero. Ese es el software que te da toda la información, que es Amisco y Prozon. Y te da toda la información con distancias, velocidades y también técnico-táctico. Y si quieres, también te da todos los datos posicionales. Para mí ese sería el ideal. Si no tienes GPS o LPS. Si tienes LPS, yo cogería o Wimu o Catapult. Gracias. Joel Muñoz, ¿cuál es el proveedor que permite mejores condiciones de manipulación de las variables de registro GPS y cuáles son las más fiables? Bien, aquí para mí los dos mejores son Wimu y Catapult.
¿Qué es lo que ocurre? Que tiene un servicio de ingenieros y de atención a los clubes que te dan lo que tú quieras. Es decir, les puedes pedir el análisis o los datos que tú quieras y en este sentido depende del entrenador. Entonces, no te puedo decir uno u otro o cuál sería el mejor, pero en ambos puedes pedir muchísima información, tanto de nivel individual como de equipo. Por ejemplo, Wimo, cuando estás entrenando, te saca unas celdas en las que te dice la frecuencia cardíaca a la que tiene que rendir el jugador y justo debajo en la que está rindiendo en la tarea. Te salta en verde si está rindiendo por debajo. En naranjita si está rindiendo a esa... Perdón, al revés. En verde si está rindiendo a esa frecuencia cardíaca. En naranjita si está ligeramente por debajo y en rojo si está rindiendo por debajo. Es decir, te da muchísima información, pero la tienes que pedir al equipo de ingenieros que por eso se paga ese sistema, ¿no? Tiene ese plus, ¿no? El servicio que te dan ellos a la carta. Gracias. La profesora Amalia Villamizar. Sí. Quisiera saber si alguno de estos software se pueden utilizar en voleibol. En voleibol, ahí la verdad es que desconozco. Habría que preguntar a José Manuel Palao, que yo creo que sí está en las jornadas. No sé, Sergio, si está. José Manuel Palao, que es experto en voleibol. De momento no, doctor. De momento no. Esperamos tenerlo para un próximo evento. Pues, a ver, hay varios sistemas. Desconozco el nombre, pero podría hacerle la consulta al profesor José Manuel Palao, sí, y luego se la mandaba a Sergio. Pero esta pregunta, sí, hay software para análisis del voleibol, sí, hay varios. Pero más técnicos, tácticos y posicionales. No sé si físicos, ¿eh? Físicos tendría que ser algo como Wimo. Gracias. Juan Pablo Barragán. La visión periférica en el fútbol es muy importante. Sí. ¿Hay alguna tecnología de análisis de datos que estudie esto y los jugadores cómo lo trabajan? En el caso de cómo lo trabajan los jugadores depende del entrenador y de las tareas que plantees. En este caso, los estímulos que tú generas. En una tarea de 2 para 2, el estímulo de oponentes y de compañeros es menor que en una de 4 para 4. Entonces, depende de las interacciones que tú marques en la tarea, aumentas o disminuyes ese trabajo de la visión periférica. También del número de toques que hay en esa tarea. No es lo mismo preparar una tarea con un solo toque, es decir, me pasa al compañero, se la tengo que devolver a otro, donde ya tendré que anticipar esa visión periférica, que tareas en las que tenga 2, 3 o toque libre. Ya hay estudios que se analizaron, esas de un solo toque aumentan además también la intensidad del propio juego. Y la otra pregunta se me ha olvidado, ha dicho lo del trabajo. Ah, sí. ¿Cómo se registra? La única forma de registrarla es con sistema, como veías, Wimo, que te salta en un propio eje X e Y, te va diciendo cómo son tus desplazamientos en torno a ese eje, pero también Opta te da ese mismo eje con los pases hacia donde los has dado en función de tus ejes X e Y, es decir, hacia dónde sueles mirar y pasar. Esa sería la única información que tendrías que yo conozca de estas tecnologías, pero el otro sería más desde el punto de vista del entrenador. Gracias, doctor. Nos pregunta desde México el doctor Marco Jaimes. Sí. ¿Cómo utiliza la tecnología Dynasystem, que es la vanguardia de individualización de entrenamiento aplicado en el Real Madrid y Santos de Brasil de la mano del análisis de datos? A ver, cambia, porque en los clubes profesionales, por ejemplo, como en el Madrid, las personas que se encargan van cambiando. Por ejemplo, ahora tienen 4 analistas que están, 2 con el primer equipo, 2 con el Castilla, que es el segundo. Y van haciendo los informes y los reportes que le pide el entrenador para individualizar. En cantera es mucho más fácil. Es decir, en el Castilla y en los equipos de base les resulta mucho más cómodo el trabajo y la individualización con esos datos. Anteriormente el Madrid tuvo GPS y anteriormente tuvo el sistema de Adidas, que era más parecido al que comenta. Y en ese tenían un analista que estaba con Ancelotti y también y posteriormente con Mourinho. Y dependía mucho del entrenador. Al final, en estos clubes, al alto nivel, depende de lo que te deje hacer el entrenador. Por eso insistía en que hay mucha tecnología, tenemos muchas ideas, pero si el entrenador no quiere, no podemos hacer nada. También es lógico, ¿no? Él manda. Gracias, doctor. Nos pregunta el profesor Lassi de Sotero. Sí. ¿Es indispensable la tecnología en la base del entrenamiento en niños? No,
No, el entrenamiento en niños yo creo que es más interesante hacerles jugar y que comprendan el juego y desarrollen su capacidad táctica que el uso de la tecnología. Aquí en Madrid, por ejemplo, o en España, en baloncesto, NBN23, que es una empresa, está suministrando todos los datos técnico-tácticos ya de partido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ya cogemos el prototipo del niño como si fuera un adulto y comparamos estadísticas de juego de un niño como si fueran de un adulto. No tiene ese sentido o esa utilidad porque el niño es un niño y rinde como un niño, no tiene esa experiencia. Por eso es muy importante contextualizar. Yo en niños, hasta alevines, preinfantiles, no deberían tener muchos datos. Si nos vamos a un Atlético de Madrid, sí los tienen, ¿vale? A partir de preinfantil, infantil, tienen una base de datos muy, muy grande de rendimiento técnico-táctico de los propios jugadores. Pero antes, es decir, lo que son hasta 12 años, yo no implementaría gran cosa, porque nos va a desviar la atención. A lo mejor un niño es de primer trimestre del año, rinde bien porque tiene toda la maduración ya desarrollada porque es de enero, y a lo mejor estoy descartando jugadores de diciembre por esos valores estadísticos, ¿no?, que he registrado. Sería quizás injusto, ¿no?, de cara a los propios niños. Gracias, doctor. El estudiante Jonathan Chinome. Ajá. ¿Cree que estaría bien cambiar la ideología o estilo de juego de un club gracias a los datos que suministra el Big Data? A lo mejor, es que esa pregunta es buena, ¿eh? Depende, por ejemplo, si nosotros cogemos ahora al Barça desde Guardiola hasta ahora, ha cambiado mucho. Tuvo una fase muy clara con el tiki-taka de Guardiola, luego pasó a una fase intermedia con Luis Enrique, luego estaba el Tata Martino, que tuvo también otro enfoque diferente, pero ahora ha vuelto con Setién al mismo enfoque de Guardiola, ¿no? Mucha presión, mucha posesión de balón. Los números no avalarían, ¿no?, que siguiera con ese modelo, porque fue el que le dio el éxito, pero a la postre le acabó perjudicando. Y yo no sería tan osado, quizás, de decir que los datos son los que permiten cambiar el estilo de juego. Habría que hablar mucho con entrenadores para ver qué aspectos de esos datos que hemos registrado ayudarían a cambiar nuestra forma de jugar o ciertas formas de jugar. Que no quiere decir que todo el sistema cambie. Gracias, doctor. Nos pregunta Juan Carlos Ortegón Castaño. Sí. ¿Qué eventos de Opta utilizarías para analizar la fase defensiva en zona media de tu equipo? La fase defensiva, en zona media te refieres mediocentros. ¿Se refiere a mediocentros, Sergio, o no? Zona media del campo, me imagino, doctor. Vale. Ahí depende. En este caso, como Opta te da todos los datos por zona de campo, sí podrías ver cuándo se ha recuperado el balón y dónde se pierde. Y entonces ahí tú tendrías la información clave para los medios, que serían las transiciones. Es decir, qué estadísticas tienen en función de las transiciones, tanto en el éxito en el pase como a nivel defensivo de recuperación del balón. Esas serían ideales, sobre todo por zona de campo. Pero te las da, Opta te las da. Gracias, doctor. Nos pregunta el estudiante Omar Crispín. En temas de GPS, ¿la distancia total se aumenta con el tipo de presión aplicada al equipo contrario? También cambiaría, sí. Sí podría cambiar. Seguro. Pensar que el estilo de juego, vamos a ver. Si yo con Opta, con Stats me dan una distancia total de 10 kilómetros recorridos, a lo mejor es que en ese partido, por ese rival, he jugado fuera de casa, me ha hecho correr 10, pero a lo mejor vuelvo a jugar en mi campo contra ese equipo y corro 12. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy más intenso, más agresivo en defensa, ¿no? Y corro más. Es decir, depende mucho del contexto, que es lo que os decía en el resultado de las burbujitas de la liga inglesa. El contexto en este caso es la clave para analizar esos datos. Pero sí afectaría. Gracias, doctor. Nos pregunta John Solano. ¿Qué tipo de durabilidad tiene el dispositivo? Se cargan después de cada sesión. En la maleta, no sé si se veía en el dispositivo Wimu, es una maleta en la que están cada dispositivo metido en una fundita y se recargan. Tienes que cargarlos después de cada sesión. Te duran, sí, 3 horas te pueden durar sin problema. Para el entrenamiento. Última pregunta. Sí. Sergio Iván Helves Castillo.
Por Sí. medio de la tecnología se podría predecir si un jugador podría lesionarse para un partido en específico o el tema de lesiones es algo totalmente aparte. A ver, en tema de lesiones, yo no soy experto en lesiones, ¿vale? Sí es cierto que he trabajado y he publicado algunas cosas sobre lesiones, pero no soy experto en lesiones. ¿Hay algoritmos que te permitan predecir la lesión? Sí. ¿Hay algoritmos que te puedan predecir la lesión por encima de un 70-60%? No. ¿Cuál es el riesgo principal? ¿Cuál es el factor clave para que tú te vuelvas a lesionar? Haber estado lesionado previamente en ese tipo de lesiones. Es decir, si yo me he lesionado a isquiotibiales, por ejemplo, os pongo el caso de Diego Costa en la final contra el Real Madrid. Diego Costa ha acumulado esa lesión sistemáticamente en los distintos clubes en los que ha estado. Es decir, el riesgo de lesión en un partido clave de ese jugador está ahí. ¡Hala! ¿Hay aspectos que te pueden predisponer? Sí. ¿Hay algoritmos que te los pueden decir con la tecnología? Sí, los hay. Hay distintos estudios científicos publicados ya donde te dicen qué factores serían los que te pueden hacer lesionarte en función de las características del momento de la temporada y del partido, sí, cierto. Pero sí lo hay. Pero, ojo, en torno a un 60%, 65% de probabilidad de acierto, ¿eh? No estamos hablando en modelos del 90 o del 80% de efectividad. Gracias, doctor. Es realmente un honor haber contado con su participación. Doctor Miguel Ángel, gracias por compartir su conocimiento con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Sergio, y reitero el agradecimiento mutuo a la Universidad de Santo Tomás, al decano, al profesorado, alumno asistente y también a ti, Sergio, porque ha sido un placer estar en vuestro congreso. Doctor, muy amable. Recuerde que la Santo Tomás también es su casa. Muchas gracias, Sergio. Estimado doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir este valioso conocimiento. Creo que quedó muy claro la importancia de la tecnología en el fútbol, bueno, en general en el deporte. Muchísimas gracias. Siempre me gusta terminar estas conferencias con algo que es un sello distintivo en la universidad y es la formación integral. Ajá. Me gustaría que nos dejara un mensaje relacionado con ello. Lo importante de ser persona, es muy importante el conocimiento disciplinar, ¿no? Y todo el tema de tecnología, pero la formación profesional se vuelve fundamental, sobre todo cuando trabajamos con otras personas y con seres humanos. Sí. Entonces, siempre vamos a escuchar la opinión en ese sentido. En este caso, he soltado alguna pincelada en la presentación, pero siempre insisto, cuando acabo, personalizar. Es decir, cada atleta, cada deportista es diferente. Tiene un componente, ya sea físico, ya sea psicológico, forma de ser totalmente distinto. Si no personalizamos el entrenamiento, estamos perdiéndonos la propia esencia del propio jugador. Y, lógicamente, si personalizamos, mejoramos la empatía y mejoramos el desarrollo de ese jugador y a nosotros también como personas. Ese sería el enfoque, personalizar el entrenamiento. Vale, doctor, muchísimas gracias. Pues muchas gracias de nuevo, un placer. Gracias. Importante recordar a los asistentes, mañana tenemos 2 videoconferencias. La primera a las 10 de la mañana con el doctor José María Jiménez sobre modificaciones reglamentarias en deportes en etapas de formación. Y posteriormente, sobre el mediodía a las 12, tenemos la videoconferencia de la doctora María Jesús Basaco sobre la reducción del abandono escolar a través de la actividad física. Entonces los esperamos mañana, se conecten puntuales, tenemos doble videoconferencia, espero la podamos aprovechar bastante. Y a todos los espectadores y asistentes, muchísimas gracias por su participación en nombre de la Universidad de Santo Tomás y la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación Seccional Bucaramanga. Un abrazo a todos y sigámonos cuidando en casa para evitar que aumenten los contagios y se afecte nuestra salud. Un abrazo y que tengan buena tarde.